Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver lo que es el cálculo de la losa sólida. Les voy a poner el ejemplo de esta casita en donde vamos a calcular como si la cocina y el comedor fueran una losa sólida de una dirección. Aquí les pongo planta baja y planta alta para que se ubiquen y vean cómo está el proyecto en realidad. En la planta alta tenemos lo que son dos recámaras. Agarra un pedazo de una recámara y agarra la otra completa. En la parte de abajo es la losa sólida arriba del comedor y de la cocina. Esa losa sólida se va a estar recargando aquí en la parte inferior en lo que es un muro, y en la parte superior también lo vamos a tomar como si fuera un muro, porque aquí es muro y luego se interrumpe por un cerramiento y luego se interrumpe por otro cerramiento de la escalera y de la puerta. Por lo tanto lo vamos a tomar como si fueran dos muros. Los datos que se van a utilizar son: la F'C es la resistencia del concreto. Acuérdense que es muy importante, elementos estructurales utilizamos 200, podemos llegar a usar 250, 300, pero lo más común es una mezcla de 200. La Fy es la resistencia del acero, estamos hablando de 4200 kilos sobre centímetro cuadrado. La L depende de la losa, del largo de la losa. Aquí, como el largo de nuestra losa, por más que a eje sea 7.56, yo estoy hablando desde el muro hasta el otro muro, entonces estoy tomando la L como 7.86. Y la A es el ancho es 3.47. Siempre la L va a ser más grande que la A. El largo contra el ancho. Este teta es una constante que en el caso del cálculo de la losa sólida es de 0.9. La P es el porcentaje de acero, en este caso vamos a tomar 1.6%, que son 0.016. La B es de 100 centímetros. Muy importante que esta constante no cambia. El porcentaje del acero puede llegar a cambiar. Entonces, tal vez puede ser 0.02, depende de los datos que les entregue en lo que es el cálculo. La B es 100 centímetros porque nosotros no vamos a analizar toda la losa. Realmente lo que analizamos es 1 metro por 1 metro, y ese 1 metro por 1 metro se replica en todo lo que es lo demás. Después nos vamos a las cargas que se van a utilizar. Es muy importante cuando ya ustedes estén haciendo los cálculos de una casa, que ustedes determinen estas cargas. Ahorita en este caso les voy a dar como datos el peso volumétrico del concreto, que son 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Realmente sería concreto reforzado este. El peso volumétrico del mortero, que el concreto es cemento, agua, arena y grava. El mortero, a diferencia del concreto, no lleva grava. El mortero nada más es cemento, agua y arena. El mortero sirve para hacer las nivelaciones. El mortero no es un tanto estructural. El concreto es el que alcanza altas resistencias debido a esas mezclas. Aquí también les voy a dar un peso de un piso de 40 kilogramos sobre metro cuadrado. Es muy importante que vean que el peso volumétrico es kilogramos sobre metro cúbico. Estoy hablando de un volumen. Y el peso es kilogramos sobre metro cuadrado. Si hay una diferencia entre, por ejemplo, este piso y este yeso, que les doy el peso y este peso volumétrico. Ya lo vamos a ver en el análisis de cargas. También les doy la carga viva. La carga viva sale del reglamento de construcción. Debemos de buscar, depende de dónde estés calculando, el reglamento de construcción del estado o del lugar en donde estés calculando para poder determinar. Aquí yo ya se los doy en los datos, les doy una carga viva de 170 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Qué me indica esta carga viva? Si fuera de 90, yo sé que es de azotea. Si es de 170, yo sé que estoy hablando de un entrepiso. Es muy importante empezar a adquirir estos datos, que a simple vista ya nos hablan mucho de un cálculo. El acero ASF, que es acero a flexión, yo les voy a determinar
que es del número 4, por lo tanto mide 1.27 centímetros cuadrados. Ahora, si hablamos de acero a temperatura, en ese caso vamos a utilizar varillas del número 3. Casi siempre, de hecho siempre, el acero a flexión le ponemos una varilla un poco más gruesa que el acero a temperatura, o le ponemos el mismo calibre de varilla, pues puede ser del número 3 y el número 3. Pero el acero a flexión siempre nos va a dar un resultado un poco más alto que el acero a temperatura. El acero a temperatura realmente lo que hace es que nos evita fisuras por la acción de contracción y de expansión que tiene la losa. Entonces, por eso ponemos el acero a temperatura. El acero a flexión, ¿para qué se pone? Para que la losa no se pandee. Entonces, esa es la diferencia de uno y del otro. El acero a flexión es muy importante porque nos detiene realmente el pandeo de la losa. Y el a temperatura nos evita fisuras. Aquí les dejo una nota que dice que la nivelación del piso es de 3 centímetros. Eso ustedes ya a su criterio tienen que ir tomando conciencia de que una nivelación de un piso puede ser de 3 centímetros, hay nivelaciones de 2, de 1, de 5 ya es exagerado, pero también existen. Entonces aquí ya nosotros tenemos que tomar un criterio. Ya conociendo los datos nos vamos al paso número 1, que sería determinar si la losa es de una o de dos direcciones. Como les había dicho, la L siempre es más grande que la A. Entonces, el largo siempre va a ser más grande que la A. Y la primera fórmula que vamos a utilizar es L dividido entre A. Tiene que ser mayor o igual a 1.5 para saber que es de una dirección. ¿Qué significa eso? Que mi losa es rectangular, en pocas palabras. Yo este 1.5... creo que los libros vienen de 2, yo lo cambié a 1.5 para que efectos de la teoría nosotros podamos tener más losas de una dirección. Pero en la vida real este número es 2. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para nuestra losa. Nuestra losa sería de 7.86 la L en contra de 3.47 de la A. 7.86 entre 3.47 me da un total de 2.26, que es mayor que 1.5 y por lo tanto es de una dirección. Una dirección, repito, ¿qué significa? Que nada más va a cargar en una dirección, o en la vertical o en la horizontal, ¿sí? Si la losa es de dos direcciones, se presenta como este ejemplo que les pongo en la pantalla, que puede cargar tanto en la vertical como en la horizontal. Pero ¿qué pasa? Eso significa que esta losa es más cuadrada. Cuando la losa es rectangular y alargada, nosotros podemos cargar únicamente los muros laterales y la losa funciona muy bien. Cuando la losa se va haciendo cuadrada, el problema es que yo necesito de todos los muros para poder distribuir esa carga. Entonces yo en esta clase les voy a enseñar a calcular esta losa, la losa de una dirección. Como nuestra losa sí nos dio mayor que 1.5, nos dio 2.26, por lo tanto continuamos al cálculo. Si no nos hubiera dado, es un cálculo diferente la de dos direcciones. Me voy a ir al paso número 2, que es determinar el espesor mínimo de la losa. Y aquí viene muy en claro que este paso depende de los apoyos que tengamos. Entonces, si mi losa está recargada en dos muros, voy a utilizar la fórmula A entre 25. Si la losa está recargada en una trave y un muro, voy a utilizar la fórmula de A entre 30. Si la losa está recargada en dos traves, voy a utilizar la de A entre 35. Y si la losa está embolado, ¿qué significa? Que solo tiene un apoyo empotrado, o sea, que está sostenida en una trave y lo demás de la losa vuela, voy a utilizar la fórmula A entre 12. Si se dan cuenta por las fórmulas, el espesor más grande sería realmente el de A entre 12, o sea, si la losa que yo estoy calculando es un volado, si yo tengo 2 metros entre 12 voy a tener un espesor más grande que si tuviera esos 2 metros entre 25.
Tiene sentido debido al tipo de losa que estamos calculando. Para la losa que estamos calculando nosotros, ¿se acuerdan que yo les había dicho que vamos a tomar en cuenta como si fueran dos muros? Aun y cuando aquí tengo cerramiento, ¿sí?, que pudiera llegar a contar como una trave, yo lo voy a determinar como si fueran dos muros. Entonces, si es muro y muro, la fórmula me decía que es de A entre 25. La A es el ancho de lo que es la losa, que en este caso sería 3.47 entre 25, y me da un espesor inicial de 0.1388. Este nunca se pone así, siempre se tiene que redondear para arriba y múltiplos de 5. Es un error muy importante y que han cometido dejar una losa de 13.88 centímetros de espesor. No, nosotros tenemos que ser múltiplos de 5. Si fuera 17, me voy a 20. Si fuera 21, me voy a 25. Entonces, siempre múltiplos de 5 para arriba. Entonces, si es 13.88, me voy a 15. Entonces, en un principio decimos que esta losa va a ser de 15 centímetros de espesor. Me voy al paso número 3, que es uno de los pasos más importantes, que se trata del análisis de cargas. Vuelvo a repetir la planta baja y la planta alta para que puedan ver y puedan decir, o sea, abajo tengo comedor y cocina, arriba tengo recámaras. Entonces, les pongo este corte que no tiene nada que ver con esa casa, es un corte que descargué ahí de internet, pero para que podamos darnos cuenta de qué cargas vienen en este proyecto. Por la parte inferior de la losa, yo les puedo decir que esta losa debe de estar embarrada o con yeso o con zarpeo. En ese caso, como es interior, como en la planta abajo yo tengo cocina y comedor, probablemente esto sea yeso. Después de la parte de abajo de la losa que tengo yeso, yo tengo la losa propia, o sea, el peso propio de la losa, y arriba de esa losa voy a tener una nivelación. ¿Qué pasa? Las losas no siempre quedan derechitas, entonces nosotros tenemos que nivelar con mortero esa losa para que el piso sí pueda quedar parejo. Entonces, arriba de esa losa y en nuestros datos, yo les había dicho que de nivelación teníamos 3 centímetros, aquí le vamos a poner 3 centímetros de mortero. Arriba de esos 3 centímetros de mortero, claro que varía, ¿verdad? En unos lados a lo mejor le entra 5, en otros les entra 2, pero en promedio les estoy diciendo que vamos a tomar 3 centímetros. Arriba de esa nivelación vamos a poner lo que es el piso, y son todas las cargas que yo voy a tomar para el cálculo de esa losa. Pudieran decirme, es que aquí también tiene lo que es un muro. Sí, pudiera tomar en cuenta el peso de este muro, pero en este ejemplo yo los voy a despreciar. También me falta pensar en lo que son las cargas vivas, que son los muebles, las personas, todo lo que se mueve. Para el análisis de cargas, entonces voy a tomar en cuenta estas cargas que les estoy diciendo. Voy a empezar por las cargas muertas. Las cargas muertas, la de la losa, por ejemplo, que es la primera que voy a empezar. La losa se trata de un peso volumétrico del concreto. Como yo les di en los datos el peso volumétrico del concreto, estoy hablando de que es kilogramos sobre metro cúbico. Si yo tengo kilogramos sobre metro cúbico, lo tengo que multiplicar por el espesor del elemento y multiplicarlo por la L. Por lo tanto, sería 2.400 kilos sobre metro cúbico multiplicado por los 0.15 metros, que son los 15 centímetros de la losa, del espesor de la losa, multiplicado por la L, que es el largo de la losa, de 7.86. Eso me da un total de 2.829.60 kilos sobre metro lineal. Ese es el dato que yo quiero llegar. Por eso, cuando estoy hablando de peso volumétrico, tengo que multiplicarlo por dos, o sea, por dos elementos, tanto el espesor como el largo. En el siguiente ejemplo, que es el del piso, por ejemplo, yo solo lo voy a multiplicar por la L. ¿Por qué? Porque es un peso. Entonces, aquí es muy importante hacer hincapié y que no se equivoquen en los ejemplos,
que cuando yo les doy en los datos un peso volumétrico, ese peso volumétrico se tiene que multiplicar por el espesor y por la L. Y si les doy un peso de piso, me lo tienen que multiplicar únicamente por la L. Entonces, el peso del piso, como les decía, solo se multiplica por la L. Tenemos 40 por 7.86, que nos da un total de 314.40. Eso es lo que pesa el piso en lo que es nuestro análisis de cargas. La nivelación, volvemos a hacer un peso volumétrico. ¿Por qué? Porque la nivelación se hace con mortero y yo en los datos les di un peso volumétrico. Si yo les hubiera dado el peso del mortero, no lo multiplico por un espesor, lo multiplico únicamente por la L. Pero como yo les di un peso volumétrico, necesitamos multiplicarlo por el espesor. En este caso, el espesor son 3 centímetros, por lo tanto es 0.03 metros. Y por la L, que es 7.86. Entonces serían los 2100 por 0.03 por 7.86, nos da un total de 495.18 kilogramos sobre metro. Al final dejo el yeso, que es el peso del yeso, únicamente lo multiplico por la L, no lo multiplico por ningún espesor porque es peso. Entonces me da un 50 multiplicado por 7.86, me da un total de 393 kilogramos sobre metro. Si se dan cuenta, de las cosas más pesadas en mi análisis de cargas es lo que es la losa, enseguida de la nivelación, que le sigue el yeso y luego por último le sigue lo que es el piso. El total de las cargas muertas va a ser la sumatoria de estos 4 elementos, que me da un total de 4032.18 kilogramos sobre metro. Ahora, lo que sigue del análisis de cargas es la carga viva. Como les comenté, la carga viva sale de un reglamento de construcción. En este caso yo ya se las había pasado, que es el valor de 170. Y como la carga viva es un peso, que es kilogramos sobre metro cuadrado, yo únicamente la voy a multiplicar por la L. Entonces, carga viva es igual a 170 que multiplica 7.86, me da un total de 1336.20. Entonces, la carga, para poder sacar la carga final y unir la carga viva con la carga muerta, yo tengo la expresión 1.4 multiplicado por carga muerta más 1.7 multiplicado por carga viva. Acuérdense que la carga muerta son los objetos que no se mueven, que están estáticos. Por lo tanto, la carga muerta nosotros podemos definirla muchísimo mejor que la carga viva. Supongamos que en esta sala, o sea, en esta recámara, perdón, pues estén 2 personas acostadas. La carga viva sería la de las 2 personas, la de la cama, la del sillón. Muy sencillo. Pero así como puede tener 4 literas acá arriba, 4 personas acostadas, o a lo mejor y tengo una fiesta aquí en la parte de arriba y tengo, no sé, 10 personas. Entonces, por lo tanto, por eso es que la carga viva tiene un factor un poquito mayor que lo que es la carga muerta. Porque la carga muerta nosotros la podemos determinar de manera más sencilla. Entonces, la W sería igual a 1.4 que multiplica la sumatoria de la carga muerta más 1.7 que multiplica el resultado de la carga viva. Eso me da un total de W de 7.916.59 kilos sobre metro. Todo el análisis de carga se realiza para poder obtener lo que es este resultado. El siguiente paso es el diagrama de corte de momento y antes de explicarlo les pongo estas expresiones en la pantalla. ¿Por qué les pongo estas expresiones? Porque así como en el paso 2 yo le puse el determinar el espesor mínimo de la losa y les puse 4 opciones, aquí yo les pongo los 4 diagramas de esas opciones resueltos para que no batallen. Entonces, puedo tener, por ejemplo, este ejemplo de arriba es una viga empotrada en un extremo y libre en el otro. O sea, es una losa que está con una trave y está volando. Para esa losa, el diagrama de corte y de momento se resolvería. La V máxima es igual a W por L. W por L. Ojo,
estas expresiones tienen esta L minúscula, que yo la voy a cambiar por A mayúscula, que es el ancho de la losa. Estas expresiones vienen como L porque aquí en el diagrama tú puedes ver que la L es el ancho, ¿sí? Yo como estoy utilizando la A mayúscula para el ancho, ya es más fácil y mejor que ustedes lo tomen en consideración con ese ancho. Entonces, el momento máximo es W por L al cuadrado entre 2 en este caso. Les dejo estos ejemplos en la pantalla para que le tomen una foto de pantalla por si tienen dudas. En este caso, por ejemplo, es empotrado y empotrado, este es fijo y empotrado y este es fijo y fijo. Con estas 4 expresiones van a poder resolver cualquier tipo de losa sólida. En este caso de nosotros, el diagrama de corte y momento a utilizar va a ser apoyado en fijo, apoyo fijo y apoyo fijo, que sería muro y muro. Por lo tanto, las expresiones del cortante máximo es igual a W por A entre 2. Acuérdense que le voy a cambiar hasta L minúscula por A. W por A entre 2. Entonces sería la W, lo que obtuvimos en el paso del análisis de cargas, multiplicado por la A, que es el ancho de la losa, entre 2. La cortante máxima en este caso va a ser 13.735.28 kilogramos. La cortante se da en kilogramos. ¿Para qué me sirve la cortante máxima en un diagrama de corte de momento? Para determinar el espesor de la losa. Para eso me sirve. Si una losa falla por cortante, esa losa se quiebra. ¿En dónde fallaría por cortante? Miren, aquí los puntos más altos de la cortante son cerca de los apoyos. Aquí es donde se cortaría lo que es mi losa. El momento máximo, en contraparte, es W por L minúscula al cuadrado, que yo le pongo por A al cuadrado, sería W por A, entre 8. La W es lo que obtuvimos en el análisis de cargas, la A es el ancho de la losa, entre 8, me da un momento máximo de 11.915.35, pero esto es kilogramos por metro. Yo lo voy a multiplicar por 100 para poder convertirlo en kilogramo por centímetro, que es el momento que yo voy a utilizar. El momento máximo, ¿para qué me sirve? El momento máximo me determina el número de varillas que va a llevar lo que es mi losa y determina en dónde puede llegar a pandearse. En ese caso, el momento máximo, si se dan cuenta, está en el centro. Entonces, esta losa se pandearía de esta manera. Se colgaría más en el centro, sería su punto más crítico en cuestión del pandeo. Ya que tenemos cortante y momento máximo, voy a revisar ahora en el paso número 5 lo que es el peralte. La fórmula para la revisión del peralte es D es igual a la raíz cuadrada del momento máximo entre la teta, que es la constante, la P, que es el porcentaje de acero, Fy, la resistencia del acero, la B, ¿se acuerdan que eran los 100 centímetros que analizábamos de la losa? Que multiplica 1 menos 0.59 por el porcentaje de acero, por la resistencia del acero, entre la resistencia del concreto. Esta fórmula, para poder realizarla, yo lo que hago es irme al revés. Y aquí les voy a dejar mi calculadora para que lo vean. Me voy al revés. Le hago 4.200 entre 200 multiplicado por 0.016 que multiplica 0.59. Eso menos 1. Aquí era 1 menos el resultado. Yo lo hago menos 1 y luego le quito el signo de negativo. Luego multiplicado por 100, multiplicado por 4.200, multiplicado por 0.016, multiplicado por 0.9. Ese resultado es 4.000, lo voy a guardar, ¿sí? Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, nada más ahorita provisional. Y le voy a poner 1.191.535.85 entre lo que era mi resultado anterior y eso le voy a sacar la raíz cuadrada. Me da un total de 15.67. Ese 15.67 es el espesor de la losa. Acuérdense que los primeros pasos, me voy a regresar para que lo vean, el espesor de mi losa me daba de 15 centímetros.
pero al revisar la hora en el paso número 5 me da de 15.67. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo voy a redondear hacia arriba y voy a cambiar mi espesor a 20 centímetros. No pasa nada si antes me dio 15 y aquí lo cambio a 20. ¿Por qué? Porque ahorita realmente estoy revisando qué es lo que requiere mi losa. Después me voy a ir al paso número 6, la revisión del cortante. Si la losa falla por falta de concreto, aquí es donde nos vamos a dar cuenta. Entonces, las fórmulas son: B actuante es igual al B máximo que se obtiene en el diagrama de corte y de momento entre la teta por la B por la D. Entonces, el B máximo que obtuve en diagrama de corte de momento multiplicado por la constante de 0.9 por 100, que es la B, los 100 centímetros que estamos analizando, multiplicado por los 20. Acuérdense que aquí cambiamos la D a 20. Es multiplicado por los 20. Me da una B actuante de 7.63. Después la B admisible va a ser igual a 0.53 multiplicado por F'C. 0.53 multiplicado por la resistencia del concreto, que es 200, me da una B admisible de 7.49. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que mi B actuante, es mayor que mi B admisible, y eso no puede suceder. Siempre el que actúa debe de ser menor que el que admite. Entonces, aquí tengo dos opciones. La primera opción sería cambiar el peralte de la losa, aumentar todavía más el peralte. Y la segunda opción sería aumentar la resistencia del concreto. Como estamos hablando de una losa sólida, no siempre voy a poder aumentar la resistencia del concreto, porque en obra a veces las mezclas no se hacen de manera adecuada. Tendría yo que pedir un concreto premezclado para poder tener la seguridad que sí alcanzaría los 250. Entonces lo más viable aquí sería aumentar lo que es el peralte de la losa. Por lo tanto, se aumenta el peralte a 25 centímetros. Me voy de nuevo al paso número 6 y en vez de que la D fuera 20, la cambio a 25 y me da una B actuante de 6.10. 6.10 ya es menor que 7.49, entonces ya pasa lo que es mi revisión del cortante. Después, el paso número 7, voy a determinación del acero. Primero voy a empezar con el acero a flexión, que es una fórmula larga, un poco tediosa. 0.85 multiplicado por la B, multiplicado por la D, la última D que nosotros agarramos, que son los 25, multiplicado por la resistencia del concreto entre la FY. Eso menos la raíz cuadrada de la misma fórmula anterior al cuadrado, menos 1.89 por B, por resistencia del concreto, por el momento máximo entre la FY por la FY. Esta fórmula, para poder resolverla, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Voy a empezar haciendo esta fórmula. 0.85 que multiplica 100, que multiplica 25, que multiplica 200 entre 4200. Cuando ya tengo este resultado, lo voy a guardar en lo que es mi calculadora. Después voy a hacer este otro resultado, 1.89 por 100 por 200 por 1.191.535.85 entre, abro paréntesis, 4200 por 4200. Entonces yo voy a tener estas dos expresiones ya resueltas. Aquí lo voy a poner, voy a levantar este tantitito más para poder ponerles lo que es la expresión ahora sí, un poco más simplificada. Entonces, ¿qué sería aquí la ecuación simplificada? Todo esto de acá me dio un resultado de 2553.2911. 2553.2911. Voy a borrar estas expresiones de abajo. Y luego, la otra, esta expresión me había dado 101.1904. Esta expresión es la misma que esta, entonces aquí es lo único que voy a tener ya simplificado. ¿Qué voy a tener simplificado? Que la cuenta que tengo que hacer es 101.1904 al cuadrado
menos los 2553.2911, la raíz cuadrada de ese resultado, y luego menos 101.1904. Esto me da un total de 13.51. Ese 13.21 yo lo había hecho no de manera separada, lo había hecho directo en una calculadora científica y me da un poco más exacto. Entonces me puede variar de 13.21 a 13.51 si no tomo tantos decimales, ¿ok? Aquí voy a permanecer con el 13.21, pero así es como tienen que resolverlo, en partes. Después, ya que determino el ASF, que es el acero a flexión, son 13.21 centímetros cuadrados, me voy al número de varillas. El número de varillas va a ser igual al ASF entre el acero ASF del número 4, que ya le había puesto en los datos. Entonces son 13.21 entre 1.27, me dan 10.40 varillas, por lo tanto, esto siempre se redondea para arriba, me dan 11 varillas. La separación entre varillas para el ASF va a ser L entre el número de varillas, que sería 7.86 entre 11, me da un total de 0.71 metros, o sea, 71 centímetros. Después voy a proceder con lo que es el acero a temperatura, que sería 0.0018 multiplicado por B multiplicado por la D. 0.0018 por B, que es 100, por la D final, que son los 25 centímetros, me da un total de 4.5 centímetros cuadrados. Acuérdense que el acero a temperatura habíamos dicho que iba a ser del número 3, por lo tanto son los 4.5 entre 0.71, me da un total de 6.33 varillas, por lo tanto son 7 varillas. La separación para el AST tiene que ser A entre el número de varillas, que sería 3.47 entre 7, que serían 0.49 metros, o sea 49 centímetros. Para poder concluir, necesitamos concluir con el paso número 8, que es el croquis. Solo voy a poner lo que es el rectángulo de mi losa, que mide en L 7.86, en A 3.47. En el sentido del acero a flexión, yo tengo 11 varillas que son en este sentido, 11 varillas en este sentido, del número 4 a cada 71 centímetros. Y en este otro sentido, yo tengo 7 varillas del número 3 a cada 49 centímetros. Es muy importante en el croquis resaltar la F'C, que es la resistencia del concreto que se va a utilizar, que en este caso son 200, la Fy, que es la resistencia del acero de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la carga viva, que es 170 kilogramos sobre metro cuadrado, estamos hablando de un entrepiso, y la D, que es el espesor de la losa, que va a ser de 25 centímetros. Con esto se concluye lo que es el cálculo de la losa.